Entonces, bueno, Marcos 10, hermanos, versículo 17 al 22. En la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, vamos a estar leyendo. Se titula El joven rico. Amén. Dice así: Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Verso 21. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, el joven, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Hermanos, esta historia en mi vida, y sé que varios jóvenes en la historia de esta iglesia, tuvo un gran impacto en nuestras vidas. En algún momento nos estuvimos preparando para evangelizar y tomamos este texto. Y a muchos, a través de ese texto, el Señor nos abrió los ojos para ver nuestra condición de pecado. Nuestra condición y la gran brecha que hay entre Dios y nosotros. De que Él es bueno y nosotros no, de que Él es santo y nosotros no, de que Él es grande y nosotros diminutos. Así que mi deseo es hoy poder ubicarnos en esta verdad, en esta línea, y esperamos que estos pequeños versos nos puedan ayudar para reflexionar en nuestra vida. Yo quisiera traer una ilustración de una historia que no me enorgullece mucho en mi vida. Cuando yo estaba en la escuela, aproximadamente en quinto, en cuarto, me saqué una nota de 1 en un examen. Y esto no lo digo con orgullo, hermanos. Vieras que esa nota de 1 fue porque copiamos una serie de compañeros en un examen. Y era una costumbre que traíamos desde cuarto, no recuerdo muy bien digamos en el año como tal, pero yo creo que fue en quinto, y todo cuarto ese grupo de jóvenes pasamos copiando. Y en quinto resulta que nos agarraron, principalmente a mí, copiando. Me dieron un 1 y yo estaba muy enojado, ¿verdad? Nosotros, ese grupo de jóvenes, vivíamos engañados pensando que las notas, que por todo ese año y medio que teníamos, nosotros éramos merecedores de esa nota. Éramos un grupo muy colaborativo, ¿verdad? Pero cuando todo salió a luz, no fue nada bonito, fue una dosis de realidad, la cual conllevó consecuencias muy graves por lo que hicimos. Ese fue, puedo decir, un acontecimiento en mi vida, el cual marcó, pues lo marcó, mi vida la marcó esa parte. Y ya después de ese momento, hacer un examen no fue igual, ¿verdad? Aunque la tentación siempre estuvo, ya pues era un temor de cierta forma reverente por hacer trampa, ¿verdad? Y luego entendí la gravedad de lo que hice y dejé de vivir engañado. Imagínense que durante ese tiempo engañé a mis padres, ¿verdad? En el sentido de que, wow, qué buenas notas. Pero copiando fue que pasé. Pero luego de eso empezaron las notas a ser pues reales, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi estudio. Hoy vamos a ver en esta historia que involucra un mismo patrón de lo que les estoy contando, en el cual este hombre, el cual leímos hoy, estaba pensando que él era merecedor de la bondad de Dios, de heredar la vida eterna, cuando realmente este hombre servía a 2 señores y le fue necesario
que alguien le dijera. Lo que él no contaba es que quien se lo iba a decir era el Maestro de Maestros, Jesucristo, el Creador de los cielos y de la tierra, y quien lo sustenta. Hermanos, siempre que nosotros vemos el Evangelio, o cualquier Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos encontrar muchísimas riquezas, partiendo del hecho de que muchas de estas historias, Jesucristo mismo, estando aquí en la tierra, es el protagonista de la historia, es quien está hablando. De hecho, en muchas Biblias usted puede ver las letras en rojo, ¿verdad? Y vemos que Cristo está hablando. Y nosotros debemos de prestar atención en ese momento, porque nuestro Señor, en forma de hombre, torciendo su naturaleza, está hablando. Cristo, entendemos, es el protagonista no únicamente de los evangelios, es el protagonista de toda la historia bíblica. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es el centro de la historia y todo trata de Él. Sin embargo, en los evangelios vemos muchas interacciones directas entre un humano, un hombre, como en esta ocasión, y Jesucristo. Así que nosotros debemos de prestar atención, porque esas personas lo prueban, esas personas le interrogan, esas personas le retan, esas personas le quieren matar, le quieren besar, quieren acercarse. Así que nosotros debemos de prestar atención a esas historias especialmente, que hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar sobre una historia igual. Adicionalmente, yo quisiera contarles, a mí me gusta mucho, no sé si alguien comparte esa afición, escuchar radio, como un señor. A mí me gusta mucho escuchar radio, ir en el carro. Normalmente yo trabajo en la calle y me gusta escuchar programas, entrevistas especialmente. Y el periodismo, si usted presta atención, hermanos, el radio, cualquier entrevista en YouTube, nos da una gran oportunidad a nosotros que estamos detrás del teléfono, detrás del radio, ahí en el carro. Y es que estos periodistas interrogan a personas influyentes, personas del mundo que están marcando una época o están marcando alguna situación X, y esos periodistas están al frente de esa persona haciéndole preguntas claves para llegar a un fin o para informar. Aquellas preguntas que nosotros como audiencia queremos escuchar. Este relato que nosotros leímos hoy es como una pequeña entrevista, cuando está el joven rico frente al Maestro de Maestros. Y van a ver ustedes que es una entrevista un poco atropellada, donde Jesús tenía otros planes, pero él se le atraviesa y como de forma desesperada, él le hace una pregunta que es sumamente clave. Nosotros debemos de prestar atención a estas intervenciones, ya que esa intervención que vamos a ver hoy es Cristo Jesús, quien sustenta toda la creación, quien está hablando directamente al joven rico. Nosotros, usted y yo, no seguimos a hombres, ¿cierto? Nosotros seguimos a Cristo. Y se supone que en Cristo Jesús está fundamentada nuestra fe. De lo contrario, cualquier situación que nos venga o cualquier fallo que encontremos en aquel en quien seguimos, si es un hombre, nos vamos a decepcionar. Pero seguimos a Cristo, quien no se equivoca, quien es el creador de los cielos. Hermanos, en esta figura vamos a ver tres personajes. Jesús, este que les estoy hablando, el creador de los cielos, el joven rico y los discípulos. Y también como ahí detrás del telón nosotros, viendo lo que sucede. Esta es una historia, a mi parecer, bastante triste, ya que vemos a un hombre que es justo, casi perfecto, rico, influyente, una persona que tenía todo. Y en esta entrevista, como dije anteriormente, el joven rico tenía una desventaja muy grande, como ninguna entrevista hay hoy en día. Y es que Jesús conocía el corazón del joven rico. Conocía las intenciones del corazón del joven rico a la hora de hacer las preguntas. Conocía lo más íntimo, hasta las coyunturas y los tuétanos del joven rico. Y de hecho, vamos a ver
que Jesús atraviesa el corazón del joven rico hasta lo más profundo y desnuda su pecado, desnuda su intención. Y eso, hermanos, es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. No lo busque, yo se lo leo. Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La palabra de Dios desnuda. Si usted viene a la palabra de Dios a estudiarla de forma humilde y la palabra de Dios no le confronta, tenemos que revisar de qué forma le estamos estudiando, porque la palabra de Dios normalmente ataca nuestra forma de vivir, que muy probablemente vaya a estar errónea, o nos da gozo, o nos da aliento, o nos da tristeza. Pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz y la palabra de Dios corta. Eso nosotros debemos de entenderlo. Lo grandioso de todo esto es que también sana. La misma palabra nos alienta y nos tapa la herida, la cual ella misma abrió. ¿A través de qué? A través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recuerden que este sermón, y es lo último ya para entrar a desarrollar el texto, hoy lo que vamos a decir desde acá, lo que el Señor nos va a transmitir a través de la palabra, lo que llamamos sermón, estos versículos son para usted. Por lo que le invito a que se esfuerce, porque podemos estar tentados en pensar en alguien más a la hora de que alguien hace o predica un sermón, ¿no? Ese sermón es para usted. No piense que es dirigido para alguien más. Le invito a que disponga su corazón y que como un niño, como vamos a ver más adelante, se someta a las palabras de Dios y no a las palabras de hombres. Amén. Así que vamos al verso 17 y solo vamos a leer las primeras 5 palabras. Dice así: cuando Jesús salía para irse. Y eso, hermanos, ya nos habla muchísimo del texto, porque tenemos que colocarnos de dónde venía Jesús y a dónde iba Jesús. Así que vamos a hacer esas 2 preguntas. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía, si usted lee versículos más atrás, de Judea, o es más bien, está en Judea, y venía de hablar temas varios, temas importantes, preguntas que hoy nos hacemos también. Por ejemplo, temas como el divorcio, Jesús lo toca, versículos antes, y también dice que el reino de Dios es para los que son como niños, lo cual esa es una comparación que hace Dios, la cual vamos a ver más adelante, que es una actitud que nosotros debemos de tener como niños para recibir el reino de Dios. Debemos de ser como niños y ya vamos a explicar más adelante cómo es ser como niños. Este contexto es importante, hermanos. Ahora, Jesús venía de Judea, venía a hablar esos temas importantes a multitudes, y luego Jesús, ¿a dónde iba? Bueno, Jesús iba camino a Jerusalén. Eso lo puede ver usted en Marcos capítulo 10, verso 32, que dice que él iba subiendo hacia Jerusalén. Lo que pasa es que Jesús iba subiendo a Jerusalén, eso no es un tema menor, porque Jesús iba hacia Jerusalén, era como su peregrinación a la muerte. Jesús iba camino a ser apresado, a ser capturado, a ser burlado, a ser escupido. Así que Jesús no iba a un spa a Jerusalén. Jesús iba a ser crucificado. De hecho, es precisamente ese camino. De hecho, usted puede ver la historia en el siguiente capítulo, en el mismo capítulo 10, que Jacobo y Juan
dice que si pueden estar a la diestra de Él, ¿verdad? Y también Pedro, de forma muy como agradable o queriendo reprender al mismo creador de la tierra, le dice que no haga tal cosa, que no vaya a morir, ¿verdad? Que no permita que parta de esta tierra. Así que Jesús iba hacia Jerusalén a cumplir la voluntad de Dios. Eso es importante. Jesús iba a Jerusalén, iba subiendo a Jerusalén a cumplir la voluntad de Dios. Esta salida que tenía Jesús de la región de Judea, entonces no era cualquiera. Literalmente iba caminando a su muerte. Marcos 8, verso 31 al 33, si quiere lo buscamos rápidamente. Vamos a ver cómo en ocasiones los discípulos se oponían a esta voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros hoy nos oponemos a la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida. A veces nos oponemos con nuestros actos o nuestras formas de hablar. Y en Marcos 8, verso 31, dice lo siguiente: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Debía ser rechazado. ¿Por quién? Por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Y no solo eso, sino ser muerto y después 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro, siempre Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. De forma muy osada, empieza a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, le devuelve la reprensión a Pedro. Y le dice: Pedro, y no le dice palabras menores, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino la de los hombres. En ese texto nosotros podemos ver que Pedro iba en contra de la voluntad de Dios. Y en ese momento estaba siendo equivalente a Satanás. Muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma posición, sin estar acorde a la voluntad de Dios. La voluntad del Padre, ¿cuál era? Que Cristo fuera a la cruz a entregar su vida, para que luego, como dice el texto en Marcos 8, pueda resucitar y demostrar su poder y su gloria. Pero Pedro no lo entendía. Nadie podía impedir eso. ¿Por qué? Porque esto era trazado, este plan de Dios, que Cristo fuese a morir a la cruz del Calvario, estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo hemos dicho repetidas veces. El gran pontífice, Papa Francisco, dice que él no sabe por qué Jesús murió. Él no encuentra explicación, hermanos, y en la palabra está claramente expuesto por qué Cristo tuvo que venir a morir. Y el principal motivo es por amor a usted, y eso es glorioso. Primera de Pedro 1:20 dice: porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Por medio de Cristo son ustedes creyentes en Dios, dice Pedro, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza reposen en Cristo Jesús y que también sean en Dios. En muchas ocasiones nosotros, muy desviados de lo que verdaderamente quiere Dios en nuestras vidas, somos como Pedro y le llevamos la contraria. Seguimos en el verso 17 entonces. Entendemos que Jesús iba saliendo, venía de Judea, iba subiendo hacia Jerusalén, a su muerte, la cual estaba predestinada desde antes de la fundación del mundo. Y entonces viene un hombre. Así que es el verso 17. Vino un hombre corriendo y vino un hombre arrodillándose delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré
Yo no creo que se lo haya preguntado así como yo se lo estoy diciendo. Venía corriendo, arrodillándose, agitado seguramente. Maestro bueno, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Perdón. Ahora, hablemos un poco de este joven rico, hermanos. Otra vez, Jesús iba saliendo hacia Jerusalén. En ese momento se atraviesa un joven y empieza, como les dije anteriormente, una pequeña entrevista. Una pequeña entrevista carrereada, diría yo, atropellada. Y también este relato, si usted en su casa lo quiere estudiar, aparece en Lucas y aparece en Mateo, en donde solo Marcos describe que era joven. Los demás evangelios dicen que era un hombre, pero Marcos le agrega que era joven. E incluso Mateo le agrega que era un hombre prominente. En ese contexto, hermanos, ver a un hombre prominente, ver a un hombre rico y a un hombre joven correr y arrodillarse de cualquier persona, delante de cualquier persona, era algo inusual, era algo que no era normal. Podemos ver a un hombre que venía rendido, precisado porque ocupaba una respuesta. Yo creo que una respuesta a una pregunta que muchas personas nos las hemos hecho y muchas personas la tienen allá afuera. ¿Cómo yo heredaré la vida eterna? O más bien, no creen que hay una vida eterna. Y tantas posiciones que hay hoy en día. Pero este hombre venía rendido. Nótese que también venía mostrando reverencia a Jesús, porque se refiere a Jesús como maestro bueno, maestro bueno. Probablemente era judío porque le llama rabí, pero también probablemente era judío este hombre, joven, rico, prominente, porque conocía la ley de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros entendemos, y usted tiene que entender, hermano, que conocimiento, conocer la ley de Dios no es suficiente, ¿sí? Si usted conoce la ley de Dios es una parte, pero ocupa que el Espíritu transforme su corazón, y eso es únicamente a través de un sometimiento reverente y humillante delante de Dios, reconociendo su poderío, su majestad. Así que no es suficiente sabernos toda la Biblia, hermanos. Saberse toda la Biblia, cualquier persona lo logra, ¿sí? Pero humillarse ante el Señor, no cualquier persona lo logra, sino solo aquel que el Señor le da esa capacidad. Ahora, posicionémonos en la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En esta oportunidad, imaginémonos que este joven prominente y rico, influyente, no podía dejar pasar esta oportunidad de que el maestro estaba en su pueblo, en su gobierno o en sus territorios, y llegó desesperadamente a través de una multitud y todos expectantes de lo que Jesús iba a responder en ese momento. ¿Qué le irá a decir? También habían fariseos que era una oposición a Cristo. Pero este hombre, recuerden, hermanos, que tenía dinero. Este hombre tenía posesiones. Este hombre probablemente tenía mucha riqueza. Este hombre tenía influencia. Este hombre era prominente. De hecho, todo lo que tenía este hombre es lo que busca el mundo hoy. El mundo hoy busca dinero. El mundo hoy busca influencia, posesiones. El mundo hoy busca juventud. Hoy el mundo no quiere envejecer. Y todo lo tenía ese hombre. Pero a él le faltaba algo que no podía comprar. A él le faltaba la vida eterna. Quizá por eso llega corriendo, desesperado. Wow, vaya actitud la del joven rico. Una actitud muy de admirar, ¿verdad? Y esta pregunta es una de las más claves que de hecho muchas más personas se la hacen a Jesús. En la historia bíblica usted lo puede leer. Ahora, Jesús le responde
Algo que si usted se pone a ver, hermanos, no responde la pregunta del joven rico. Veamos el verso 18 y veamos la respuesta de Jesús. Si yo hubiese sido el joven rico, yo hubiera dicho, uy, pero ¿qué es esa respuesta tan inesperada? No es lo que ando buscando. Pero dice el verso 18, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Si usted hace el ejercicio en el contexto que usted se desarrolle, en cualquier contexto, y usted le pregunta a su compañero, a su familiar, a su amigo, si se considera una buena persona, yo me atrevo a decir que el 90% le va a decir que sí. Haga el ejercicio y verá, yo ya lo hice. Y realmente ese es el resultado. Y el principal argumento de estas personas es que se consideran buenas por dos motivos. Una, porque no roban y porque no matan. Esos son los dos principales, o más bien es como, ¿cómo es que dicen en estadística? La moda, ¿verdad? La tendencia. No robo y no mato. Y el otro famoso argumento es, bueno, la verdad es que yo sí miento, ¿verdad? Sí, pero no como aquel, ¿verdad? Entonces el otro famoso argumento es la comparación con las personas de nuestro alrededor. Mire, yo soy un poquitillo malo, pero no como aquel. Entonces hay bondad en mí. Hermanos, realmente esa es la tendencia. Lo cierto del caso es que la Biblia, no yo, dice que todos nosotros somos malos. Todos, sin excepción alguna. La única excepción es Cristo. Así que Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. Y después lleva el discurso a la palabra. ¿Por qué no son buenos? Porque sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay debajo de sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, y ahora lleva a sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. Y el mayor problema es el verso 18 que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No son justos, no hay quien busque a Dios, no, todos se han desviado, no hay quien haga lo bueno, porque no hay temor de Dios en sus ojos. Todos, hermanos, somos esos. Pablo, al que está escribiendo ahí, es a nosotros. Todos estamos bajo condenación, producto del pecado original de Adán. Y no podemos hacer algo para intentar impresionar a Dios. El joven rico intentó impresionar a Dios. Vamos a verlo más adelante. Y volviendo a la respuesta de Jesús, otra vez al texto, en primera instancia pueden notar, como les dije anteriormente, que no responde en absoluto la pregunta del joven. Pero realmente tenía mucha relación, porque como les dije anteriormente, Jesús conocía el corazón del joven rico. Jesús conoce su corazón. Así que cuando usted está ante la palabra de Dios, es como esa conversación que usted tiene con Dios. Pero recuerde, Dios conoce su corazón. Ahora, aquí podemos malinterpretar algo. Y es decir, ¿por qué Jesús dice que solo Dios es bueno? ¿Es que acaso Jesús no era bueno? ¿Es que Jesús era malo entonces? Jesús lo que está intentando hacer es colocar la mirada del joven rico en que él no es bueno. De hecho, podemos ver en el verso anterior que el joven rico llama maestro bueno a Jesús, y esta declaración del joven rico nos comunica que él de antemano, antes de venir ante Jesús, ya se creía bueno. Y entonces por eso venía incluso mostrando como alguna humillación, arrodillándose. Y debemos también detenernos en la cualidad
de que el único bueno es Dios. Así que si Dios es el único bueno, si el joven rico le está llamando maestro bueno a Jesús, es que está reconociendo que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios. Así que no únicamente le está diciendo maestro bueno, sino le está diciendo, en otras palabras, usted es Dios y usted es bueno. Y está enfrente de mí y hoy tengo la oportunidad de preguntarle a la vida eterna encarnada que cómo hago para heredar la vida eterna. Así que la Escritura afirma que Dios es bueno. Eso lo podemos ver en 1 Crónicas 16:34. No lo busque, yo se lo leo. Cuando David trae de vuelta el arca del pacto a Jerusalén y dice así, le da un salmo al pueblo y dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No hay alguna persona en la Escritura que podamos ver que era bueno, sí que era intachable, sí que era irreprensible, pero bueno, solo Dios. La bondad de Dios se experimenta, hermanos, a través de muchísimas áreas. Hoy usted amaneció con el sol, hoy amaneció con comida, pero en la creación podemos ver la bondad de Dios. Hoy podemos cosechar de la tierra que Dios nos ha dado. Hoy podemos tener la posibilidad de respirar el aire que Él ha creado. Y a través de la creación, tanto para justos e injustos, Dios nos muestra su bondad. Dios nos muestra su bondad a través de repetitivos actos salvíficos. Por ejemplo, la liberación de Egipto del pueblo de Israel, la salvación que usted y yo hoy gozamos. Eso es bondad de Dios. Sus promesas son bondad de Dios. Sus mandamientos para nosotros son muchísima misericordia y bondad de parte de Él. Podemos deducir que el joven rico estaba considerando a Jesús como Dios entonces. El joven rico sabía, y esto tenemos que tenerlo claro, hermanos, porque normalmente al joven rico, si usted lo ha estudiado anteriormente, lo ponen como, ¿verdad? Que era un grandísimo impío, y realmente, pues, sus obras van a manifestar eso, ¿sí? Pero realmente él reconocía que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios. Entonces seguimos en el verso 19, hermanos. Y vemos cómo Jesús continúa con su respuesta. Recuerden la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en el verso 19 Jesús sigue desarrollando su respuesta. ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, que esa palabra no defraudes, en los 10 mandamientos podemos verlo como no codiciarás. Honra a tu padre y honra a tu madre. Jesús pone la mirada del joven rico en la ley, en los 10 mandamientos, aunque únicamente menciona 6 mandamientos. Jesús está preparando el terreno para desnudar el corazón del joven rico. La ley, hermanos, para nosotros es un espejo. Hoy usted tiene la palabra de Dios, la cual funciona como un espejo para poder ver su grandísima iniquidad y necesidad de Dios, al igual que yo. Nosotros somos sinceros con nosotros mismos. Si somos sinceros, no podemos decir que hemos cumplido perfectamente la ley de Dios. Nunca. Pero esto no significa que no vamos a desear apegarnos a esta ley en numerosas ocasiones, aunque caigamos, pero gracias a Dios por Cristo Jesús, que podamos tener un abogado delante de Él. Y entonces, bueno, vamos a ver ahora sí cómo el joven rico nos demuestra toda su bondad escondida, su grandísima equivocación, diría yo, y su grandísima bloqueo o su gran bloqueo que tenía delante de Dios, su grandísimo bloqueo delante de la vida eterna. Verso 20, Maestro, todo esto que usted ha dicho anteriormente
lo he guardado desde mi juventud. El Evangelio de Mateo, si usted lo lee, agrega, ¿qué más me falta? ¿O qué me falta todavía? Yo todo lo he cumplido. ¿Qué más me hace falta para heredar la vida eterna? Dígame que ya la tengo. Esa fue una respuesta desesperada para que verdaderamente Jesús le respondiera lo que quería escuchar. El joven demuestra en esta respuesta que él confiaba, y esto es un pecado en el cual yo creo que todos hemos caído. El joven demuestra que él confiaba en sus obras para que esas obras le dieran la salvación como llave al reino de los cielos. En otras palabras, él se creía bueno. Él se creía un joven, rico, influyente, con todos los recursos del mundo, y bueno también. Pero ocupaba una seguridad, que el mismo Jesús le dijera que ya era salvo. Ahora entendemos que Dios respondió con ley al joven rico y no respondió con gracia. Ahora entendemos por qué lo hizo así. Jesús pudo haberle dicho, como dicen muchos hoy, tranquilo, ya tiene la vida eterna y Dios tiene grandísimos planes para usted. Sin embargo, ocupaba antes ayudarle al joven rico a descubrir su pecado, a que pudiera ver la necesidad que tenía de Cristo y entregar su vida por entero a Él. Es por esto que el predicador, no únicamente yo o algún pastor que esté acá predicando aquí, sino usted también, como predicador en su lugar de trabajo, en su familia, en cualquier lugar, tenemos la responsabilidad nosotros de mencionarle a las personas algo que no es agradable a los oídos de ellos, y es que son pecadores, y es que somos malos. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Y no es que los cristianos seamos una élite, que somos súper buenos y santos. No, hermanos. Simplemente entendemos nuestra posición delante de Dios de necesitados, de pobres. Esa es la diferencia al mundo. Tenemos esa responsabilidad y no únicamente decirle que es pecador, sino después la parte gloriosa, que hay una excelente noticia, la mejor noticia que va a recibir, y es que Cristo dio su vida por usted. Y eso también nos tiene que humillar. Necesitamos humillarnos para recibir la gracia de Dios. De lo contrario, nuestros corazones van a seguir duros como piedras. Y es lo que Jesús está haciendo en este momento con el joven rico. Le está poniendo el espejo enfrente. Mire, usted es así. El joven rico estaba actuando con soberbia delante de aquel que conocía su corazón. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios se fija y se goza en aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante su palabra. De lo contrario, esta persona ni tan siquiera va a tener una posición de reverencia delante de aquel que la merece toda. En el contexto de esta historia, si vamos unos versículos más atrás, como les dije, Cristo estaba hablando de la actitud que debemos de tener para recibir el reino de los cielos. Marcos 10, versículo 13, si lo quiere lo puede leer conmigo. Dice así, traían niños a Jesús para que Él los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Estos niños, hermanos, que Jesús tenía la oportunidad de alzarlos y bendecirlos, es probablemente porque los padres de estos niños creían en Cristo Jesús. Hoy, para aplicarlo a nuestra actualidad, tenemos la responsabilidad de traspasar el Evangelio, como predicaba el pastor hace algunos domingos, a nuestros niños. Tenemos la responsabilidad de transmitirles los consejos y las palabras de Dios a nuestros niños. Y ese es uno de mis mayores temores, ahora como padre, poder
entender de qué forma predicarle el evangelio a mi hijo. Y no únicamente predicárselo, sino también demostrárselo con mi vida. Hermanos, eso no es una tarea menor, es una gran tarea. Por eso es que las madres que toman la decisión, incluso de a veces, no en todos los casos, dejar sus trabajos para dedicarse por entero a sus hijos, es algo que es súper valioso. No hay mayor tarea que esa, hermanos. Es una tarea gloriosa. Y los padres obviamente también tienen esa tarea, pero debemos de ser y entender que ellos ya forman parte de la iglesia. Nuestros niños, que dicho sea de paso tenemos muchos en esta iglesia. De hecho, si usted no tiene 3, no es parte de esta iglesia, hermano. O sea, yo todavía no, tampoco. Hermanos, pero nosotros tenemos esa tarea de poder transmitirles el evangelio a las nuevas generaciones. Aunque entendemos que ellos tienen que crecer y ejercer su fe, que no porque seamos padres pues seamos cristianos, ellos ya son cristianos. No, eso sería vivir engañados. Pero nosotros tenemos que esforzarnos para que ellos tan pronto puedan ejercer su fe y puedan recibir las bendiciones de la gracia de Dios, que podamos en todo ese proceso moldearles el evangelio. Esta comparación que hace Jesús con los niños para recibir la salvación de Dios, es probable que lo dijera porque estos niños no son productivos económicamente y de todos los temas. Y son totalmente dependientes de sus padres. Todos los niños son totalmente dependientes de los padres. Estos niños no tienen nada que aportar y todo por recibir. De esta misma forma somos nosotros. No tenemos absolutamente nada que aportar en términos de salvación, pero tenemos absolutamente todo por recibir. Y eso es sumamente glorioso, hermano. Eso es pura gracia de Dios, un regalo de Dios inmerecido, pero únicamente si nos humillamos delante de aquel quien nos da esa invitación de salvación. El joven rico no entendió esa enseñanza fundamental. Ese fue su error. Verso 21. Jesús mirándolo, lo amó. Hermanos, lo amó. Y le dijo, una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, cuando ya dio todas las cosas a los pobres y lo vendió todo, ahí viene y me sigue. Y podemos seguir hablando. Podemos ver que Jesús lo amó, extendiendo la forma correcta de seguirle. Cuando nosotros vamos a donde un amigo que nos pide consejo, a alguien que está afligido, y vemos que es un tema de pecado, mostrarle el pecado no es ser duros. Mostrarle el pecado no es nuestra responsabilidad. Y ahí le estamos amando, como Dios, a través de su Hijo, estaba amando al joven rico. Además, Jesús le amó entregando su propia vida. Aunque ahí en ese momento, en ese contexto no había sucedido, pero estaba a punto de suceder. Jesús iba camino a entregar su vida por el joven rico también. Y ahí lo estaba amando. En otras palabras, Jesús le está diciendo al joven rico, recuerden que solo mencionó 6 mandamientos, ¿verdad? Pero Jesús le está nombrando en esto otros 2 mandamientos. Le está diciendo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, más que a las riquezas, más que a las posesiones, y ama al prójimo como a ti mismo, entregándole esas riquezas, esas posesiones al prójimo. Ahí le está diciendo los 2 principales mandamientos. Acá Jesús literalmente está metiendo la espada en el corazón del joven rico y le está mostrando aquello que está impidiendo ver a Jesús como su Salvador. De hecho, después de esto que le dice Jesús, ya no vamos a ver más al joven rico. La Biblia enmudece sobre el joven rico y no sabemos más de él. Quizá más adelante se arrepintió, no lo sabemos. Pero Cristo le muestra su pecado y le ama
Inicialmente les mencioné que este relato era triste, ya que el joven se fue triste. De hecho, leamos el verso 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Tuvo una oportunidad de estar frente al Salvador, Creador de los cielos y de la tierra, enfrente de sus narices, y la desaprovechó. Se aferró a sus bienes y a lo que le daba este mundo. Si rescatamos algo positivo, que lo he dicho anteriormente, es que ya supo cuál era su pecado, ¿sí? Pero él entendió que estaba viviendo engañado, así como yo, copiando por años y pasando, estaba viviendo engañado el joven rico. Las riquezas, hermanos, en sí mismos no son malas. Las riquezas, la influencia, no son malas. Es un riesgo, ¿sí? Si usted tiene muchos bienes, eso no es malo. Más bien administrélos para el Señor. Pero el problema es nosotros desear el estatus que nos dan esas riquezas. El problema es nosotros desear más eso que a Cristo. Al menos ese era el problema del joven rico. El texto no nos está diciendo, mire, vaya, vendan todo lo que tiene y déselo a los pobres y ahorita salimos todos aquí a vender todo. No, hermanos, eso es Jesús con el joven rico. Quizá usted luche con las riquezas, quizá yo luche con las riquezas, pero es una advertencia que el Señor nos está dando. ¿Sí? No es algo dogmático, no es algo que es una orden. Amén. En el caso del joven rico, ese era su pecado. ¿Cuál es el suyo? ¿Usted identifica su pecado? ¿O está como el joven rico, engañado, creyendo que sabiendo de la palabra de Dios es suficiente, sin poder ser consciente del pecado que le aleja de Dios? A manera de conclusión, hermanos, quisiera mencionar 4 puntos ya para despedir el sermón. Y serían los siguientes. La vida eterna es Cristo. Nuestro pecado, como punto número 2, nos aleja de Cristo y nos acerca más a nuestros ídolos. Como punto número 3, nuestras obras son como trapos de inmundicia y no nos salvarán. Y número 4, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Como punto número 1, la vida eterna es Cristo. Si nosotros queremos disfrutar una vida eterna, debemos de seguir a Cristo desde ya, debemos de amarlo, debemos de glorificar su nombre. Solo despojándonos de nuestros pecados, nuestras ropas sucias, vamos a disfrutar a Cristo, que es nuestro mayor tesoro, más que los bienes y riquezas y estatus que nos puede dar este mundo. El joven rico tuvo la vida eterna misma, encarnada al frente, y no pudo verla. El joven eligió las cosas corruptas de este mundo que se le iban a acabar, y eso es algo que me da pavor, porque si él no se arrepintió, él ya estaba consciente de cuál era la vida eterna y cómo obtener esa vida eterna. Y había una frase de alguien que decía, no recuerdo quién, de aquellos que van al infierno con la mente en el cielo. Y eso es algo pavoroso, pavoroso. El joven rico conocía las palabras de Dios, ¿sí? Conocía la ley, incluso cumplía la ley dentro del marco legal, pero vivía lejos de Dios. Su corazón vivía lejos de Dios. Esta puede ser la situación real de muchos hoy acá, que no han entendido el significado real de seguir a Cristo.
Vienen a la iglesia, conocen la palabra de Dios, pero no se someten a Cristo. No reconocen a Cristo. Y eso es algo que es doloroso, hermanos. Es algo que la única forma es que usted pueda ver su pecado y arrepentirse. ¿Por qué? Punto número 2, porque nuestro pecado nos aleja de Cristo, nos acerca más a nuestros ídolos. Dios, hermano, no está dispuesto a compartir su gloria. Dice la palabra, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. En el caso del joven rico eran las posesiones y las riquezas, pero ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es su ídolo? ¿Qué está reinando su vida? Punto número 3, nuestras obras son como trapo de inmundicia y no nos salvarán. ¿Qué era lo que iba a salvar al joven rico, hermanos? Esa pregunta no la responde el texto, pero sí la responde la Biblia. ¿Qué era lo que iba a salvar al joven rico? ¿Vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres? No. Lo que iba a salvar al joven rico y a nosotros hoy día es que con fe podamos despojarnos de nuestros ídolos, de nuestros pecados, por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Nuestras obras son simplemente un resultado de lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. Sí, probablemente para el mundo seamos buenas personas, pero en virtud de lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. ¿Sí? Y eso tenemos que tenerlo claro. Las obras son un resultado de nuestra regeneración como hijos. Asumir que nuestras obras nos van a salvar es un grave error, lo cual abunda en estos días. Y hoy Dios nos está llamando y diciendo, hey, vende todo cuanto tienes, deja tu pecado, ven y sígueme, porque acá conmigo vas a tener un mayor tesoro que no se compara a lo que el mundo te ofrece. Las obras son un adorno, hermanos, ténganlo claro, son simplemente un adorno. Y último punto, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos hace un llamado para que estemos cerca de Él y que le sigamos. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Veamos a Cristo y luego obremos para su gloria. No revirtamos el orden, porque si no estamos cayendo como el joven rico. Por último, hermanos, gloria a Dios por Cristo Jesús, en quien tenemos redención, justificación y perdón de pecados, en quien hoy podemos depositar nuestra fe para tener una esperanza viva, aguardando su regreso. Amén.